Educación, vaya, si será importante hablar de educación en nuestro país en esta campaña electoral a pocos días del balotaje. ¿Qué es lo que se está planteando? ¿Qué propone, por ejemplo, el Frente Amplio? ¿Qué puede llegar a pasar con la transformación educativa que lleva adelante este gobierno de coalición? De varios temas hablaremos hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la Lado B. En el plano social, vamos a ser el gobierno que cuida a su gente y no deja a nadie atrás. Implementaremos un apoyo de 2.500 pesos a las familias con niños y niñas que vayan a centros de educación inicial, jardines y escuelas de la ANEP para el arranque de las clases. Vamos a duplicar la cobertura de niños y niñas en jardines y escuelas de tiempo completo o extendido. Vamos a multiplicar por 5 la cantidad de becas para estudiantes de enseñanza media de centros educativos públicos, conocida como becas Butiá. Pasaremos de las 14.700 beneficiarios de hoy a 70.000 beneficiarios e incrementaremos el monto de 10.000 a 25.000 pesos al año. Abriremos residencias estudiantiles en las distintas regiones del país para facilitar el acceso y permanencia en la Universidad de la República y la UTEC. Vamos a aumentar un 50% el monto de la tarjeta Uruguay Social y el bono crianza. Y de educación vamos a hablar esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con uno de los integrantes, uno de los asesores en materia de educación de Yamandu Orsi, el profesor y escritor Gabriel Quirichi. ¿Cómo estás, Gabriel? Un gusto recibirte como siempre por acá. Buenas noches, Wilmar, un gusto estar acá. Bueno, ahí escuchábamos, Gabriel, a Yamandu Orsi en esas bases programáticas que presentó el Frente Amplio, hablando de algunos aspectos de educación. Vos venís trabajando este tema, además de trabajar como docente, de estudiando lo que pasa con la educación desde hace mucho tiempo. Y, por ejemplo, en esas bases programáticas del Frente Amplio se señalaba al Estado como garante del derecho a la educación, ¿no? ¿Qué significa eso? Y ya te digo que en un ratito vamos a sumar a Martín Duarte y a Antonio Ladra, que me acompañan aquí también en el panel y en el estudio. ¿Qué explicación se le encuentra a eso que acabo de mencionar, por ejemplo? Bueno, la primera explicación tiene que ver con que en la actualidad tenemos un problema importante, y es que están concurriendo menos chiquilines, menos adolescentes y menos niños de los que deberían ir a las escuelas y los liceos, por diferentes factores, entre ellos porque claramente el diagnóstico de la transformación educativa fue errado y no mejoraron los indicadores, además de los efectos de la pandemia y además de una desinversión, un retiro de los montos, porque la educación no es un gasto, es una inversión, pero bueno, este quinquenio ha sido un quinquenio de recorte en becas, recorte en las promesas de 130 y pico de liceos que no llegaron nunca, ¿no? Y también recorte de horas a los docentes, ¿no? Entonces todo eso hace mucho más difícil que los chiquilines se sostengan concurriendo, porque también tenemos la pata de la desigualdad que ha aumentado, entonces es costoso a veces para las familias que tienen que decidir si los chiquilines tienen alimentación o no. Bueno, van los más chicos a la escuela, pero los que ya van al liceo o UTU se quedan cuidando a los hermanos. Entonces tenemos un problema ahí que el Estado tiene que volver, como en las mejores épocas del Uruguay, ¿no? En las épocas del vallismo, en las épocas... Yo siempre recuerdo también mucho cuando se hicieron los grandes cambios educativos en los años 50 y 60, que ahí, por ejemplo, Wilson Ferreira fue una figura muy importante, decir, bueno, la educación pública tiene que llegar a todos desde arranque, no al final, porque incluso, bueno, escuchamos en la campaña algunas propuestas realmente que parecen desconocer la realidad de dar un premio al final, si no están yendo, si están faltando. Si tenemos cada vez, esto es interesantísimo, ¿no? Porque ahora podemos registrar, hay un sistema informatizado buenísimo, todas las maestras lo usan, casi hay un 20% de chiquilines que tienen inasistencia crónica en primaria, cuando en gobierno del Frente Amplio se había llegado a un 99% de culminación. Entonces, el Estado garante es esta idea de dar un soporte a las familias, esto de que tengan la túnica, que puedan comprarse los útiles, darle un acompañamiento a los sectores más vulnerables, los quintiles 1 y 2, que tengan esa tarjeta Uruguay Social redoblada, pero también apoyar a las adolescencias para no que terminen, sino acompañarlos y hacer que terminen con recursos que son una parte muy importante, junto con otra, que estas medidas de Colonia tenían que ver más con el impacto social, ¿no? Que tienen que ver con mejorar la calidad educativa. No solo que estén más y los apoyemos, sino que haya más tiempo para los docentes, revisar todos estos programas de la transformación que no han dado resultado y volver a la participación y sobre todo a convocar a una confianza
en la institución enseñanza pública, donde todos queremos que pasen las mejores cosas y más lindas. Ahí arrojaste unos cuantos elementos que me gustaría analizar y también los voy a sumar a Martín y Antonio, pero por ejemplo, cuando hablamos de educación queda claro que se habla también de vivienda, de alimentación, de seguridad, hay un montón ahí, ¿no? De cuestiones que se conectan. El rol docente también es fundamental, la formación docente, algo que contigo he hablado más Sin duda. de una ocasión. De hecho, en un momento de estas bases programáticas se habla de estabilidad docente, ¿no? ¿Qué significa eso Bueno, concretamente? acá hay dos cosas que son muy importantes, ¿no? Por un lado, reformular la carrera docente por dos razones, ¿no? Por un lado, porque tenemos que adecuar a los nuevos tiempos. Nosotros tenemos la inteligencia artificial que nos desafía y es un gran estímulo, pero también tenemos los problemas de convivencia, los problemas, bueno, ya que está Antonio lo menciona, la convivencia y la cultura vinculada a los sectores marginales y otras opciones de vida que pueden ser delictuales, ¿no? Llegan a los liceos. ¿Cómo hacemos para trabajar si la carrera docente no se adecúa a ello y tiene más tiempo de formación? Para ello proponemos la Universidad de la Educación, como una propuesta de gran acuerdo nacional, en donde se puedan profesionalizar los docentes de una manera adecuada, ayornada y también hacer investigación, desarrollar el uso de las nuevas tecnologías para atender estos temas y también para atender la inclusión social, que no solo la inclusión por razones económicas. Hoy en día, en cualquier país con cierta perspectiva democrática a nivel mundial, todo lo que tiene que ver con accesibilidad, con diferentes capacidades o problemas vinculados a la visión, al auditivo, a las diferentes diagnósticos que hay de las conductas de los chiquilines, bueno, los docentes tienen que tener tiempo de formación y preparación y acompañamiento. ¿Y la estabilidad por qué tiene que ver con esto? Porque no solo es que la carrera de quienes arranquen a estudiar tenga estos soportes, sino que la carrera también es cuando vos estás dando clase y trabajando. Y vos tenés que tener tiempo con equipo multidisciplinario que te acompañe, que te oriente para decir, bueno, ¿cómo hago para mejorar una propuesta de escrito para un estudiante que tiene determinado diagnóstico que yo no sé cómo hacerlo? Bueno, y eso sin duda se hace con comunidades educativas estables, que los docentes no tengan que tener 4 liceos, un liceo, 2 UTU y después las clases particulares para llenar el conjunto, sino bueno, nosotros ahí estamos pensando una idea que es muy interesante en el equipo y es que las horas de educación media tanto primaria, educación secundaria como UTU, tengan espacios de tutoría en donde docentes de diferentes materias y también educadores sociales, gente vinculada a la educación física, del arte, de la ciencia, tenga horas para acompañar a los chiquilines, pero también para seguir formándose y estar con ellos. Esto también mejoraría, que es una cosa que hay que hacerlo, ¿no? Nosotros estamos decididos a eso, este sistema de elección de horas que es caótico, que no se sabe bien qué va a pasar cada año. Entonces, vos regulás de otra manera los centros educativos y la carrera docente y además le ofreces una educación de calidad como se merecen todas y todos los uruguayos. Antonio Ladra, ¿cómo andás? Bien, por suerte. ¿Todo tranquilo? Bien, acá escuchando al profesor. Realmente es un desafío muy grande todo el tema de la educación, porque, bueno, en verdad pasaron 15 años de gobiernos progresistas y les quedó mucho en el debe, ¿no? Y todavía queda en la memoria de los docentes aquello que creo que debe haber sido como es un acto fallido, ese declaratoria de la esencialidad de la educación que fue terrible, que dividió un poco aguas. Pero quizás una de las cosas más acuciantes es, y qué le voy a decir al profesor, ¿no? ¿Cuál es lo que gana un docente, un profesor? Porque tiene que tener multiempleo para poder cubrir mínimamente eso. Eso es cómo se está analizando eso, cómo se está trabajando eso, ¿no? Porque además tienen topeadas las horas docentes, ¿no? O el año que viene se topean, ¿no? Bueno, mira, hay dos cosas ahí, Antonio, que me parece interesante. Una, por lo primero que mencionaste, que yo creo que siempre es importante hablarlo, ¿no? Los procesos históricos nos nutren. A veces las capacidades electorales parece que todo fuera instantáneo. Pero lo que tú mencionabas, ¿no? De los 15 años anteriores del Frente Amplio y los problemas. La educación, no hay una receta mágica, hubo ensayos. El Frente Amplio sí invirtió mucho más que nadie. Justo el otro día me tocó el honor, ¿no? De hacer una reseña biográfica sobre Danilo Astori. Danilo Astori lideró el periodo de la economía en donde más se invirtió en educación en la historia del país. Ahora eso no quiere decir que solo con invertir las cosas mejoren, y además hay cambios culturales, sociales, y además hay diferentes enfoques, ¿no? Y el Frente Amplio también ha realizado una autocrítica sobre algunos elementos, ni que hablar la esencialidad, y volver a escuchar a los colectivos docentes, las ATD, las salas de didáctica nacional, las maestras comunitarias, la gente que trabaja en Plan Ceibal, los sindicatos,
por favor, hay que escuchar a los padres y las madres. O sea, hay un conjunto de colectivos a los que hay que escuchar. Y hay una de las cuestiones que aparece vinculado con lo otro que planteabas respecto al salario, ¿no? Y a los ingresos docentes, que hay una cuestión, yo mencioné hoy profesionalización. Pero además de la profesionalización, que no es acreditar con una prueba, la profesionalización es una formación profesional y una estructura de trabajo profesional. Entonces, ahí lo que es muy importante, y pensemos, yo lo digo como ejemplo, ¿no? Muchos docentes, también por experiencia personal, trabajamos, damos las mismas clases, las mismas cosas, en liceos privados y liceos públicos. El salario no es mayor, pero las condiciones de trabajo, los apoyos, claro, ¿no? Es decir, que hasta cómo puedes conocer a los chiquilines porque tenés campamento, campeonato deportivo, una jornada un sábado. En cambio, los liceos públicos, por eso estamos pensando en esto de las comunidades estables, ¿no? Comunidades de prácticas docentes con estabilidad y tiempo. Porque vos ahí, sin un gran desembolso económico superior, aunque hay que mejorar los salarios, pero en relación a lo que fueron las mejoras, ya ahí en la época del Frente Amplio sí hubo un mérito, hay una anécdota personal, pero yo entré a trabajar en 2001 antes del Frente, no teníamos ni siquiera mutualistas los profesores. No sé si se acuerdan de esto, ¿no? Teníamos para tener aquello que era DICE, claro, tampoco existía el sistema, hablando de otras reformas importantísimas. Los docentes pasamos a tener, los docentes de secundaria, salud a partir del FONASA, que se creó en la época de Astori. Ahora, y hubo una recuperación salarial muy importante de los docentes. Lo que sí estaría bueno, y es parte del plan, es que los docentes puedan tener más horas en su centro, pero no ese tope de horas de todo el tiempo dar clase de pizarrón. Son algunas horas de aula, nosotros estimamos entre un 60 y un 70% de aula, y un tercio de horas de centro. Y eso cambia las condiciones de trabajo, mejora, además esto está muy estudiado, no es solo un tema de descansar, no, mejora la calidad de la enseñanza para las familias y para los chiquilines que estén ahí. Martín Duarte, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bueno, a mí me ha tocado en los últimos años cubrir determinados focos de conflicto dentro de la educación, bueno, ni que hablar lo que fue el IABA en su momento, y ese episodio, bueno, de la rampa del salón gremial, que en definitiva se trasladó en el tiempo, se focalizó luego en el director. Me ha tocado cubrir algunos señalamientos, incluso ocupaciones de gremios estudiantiles, como en el Damaso, reclamando también por condiciones edilicias. Hace poquito en el IVO también, sí, los padres reclamando por dos palabras que capaz que está bueno hacer foco, que es la trayectoria educativa y que aparece también en el programa. Por un lado, desde la Dirección General de Educación Secundaria se ha puesto pie, y del CODICEN también, ¿no?, al tema de la autoridad. Y creo que hay una diferencia, por lo menos de enfoque, como lo marcan los programas, de, por un lado, cuál va a ser la participación de los gremios y hasta dónde van a participar en esto que en definitiva se ha instalado el diálogo social a todo nivel, en particular en la educación. Y por otro lado, esa mirada que la reforma y la transformación educativa se hizo por marcar determinado grado de autoridad. Te pido tres consideraciones a partir de eso. ¿Cuál va a ser el involucramiento de los gremios en un futuro gobierno? ¿Cuánto se piensa o cuál es el diagnóstico a nivel de edilicio también de los centros educativos, que ha sido un reclamo de los estudiantes? ¿Y qué es esto de la trayectoria educativa que también muchos padres y estudiantes reclaman a la hora de la pertenencia de un centro educativo, a la hora de un mejor rendimiento, ¿no? Bueno, con respecto a lo primero que vos planteás de la participación de los gremios, yo quisiera recordar que ya desde su primer discurso en Plaza Lafone, Yamandú habló de ir hacia un gran acuerdo nacional en educación, que es una perspectiva que no es de ahora para el balotaje. Esa idea de gran acuerdo nacional me parece que es una concepción que habla de la hondura histórica con que se encara un tema que tiene que ser un tema de Estado. Y no se puede, eso lo ha dicho, está en la base programática, no solo que lo diga Yamandú, que es fundamental, pero no se puede hacer un cambio educativo sin los docentes. Y esto tiene que ver, los sindicatos conversando con ellos todos los aspectos de la vida laboral, de los consejos de salario, sus propuestas. Bueno, nuestra fórmula participó en la presentación del documento de la CESEU, que tiene un diagnóstico muy importante. Yo creo que hay que romper con estas lógicas de, como que los sindicatos por un lado, gobierno por otro. Nuestra historia es muy rica en Uruguay. Desde que se creó la CNT no solo reclamó salarios, hizo propuestas para salir de la crisis. Ahora los sindicatos de la CESEU tienen propuestas. Por supuesto que esto no quiere decir que van a gobernar los sindicatos. Los sindicatos son una parte
como los estudiantes son otra, hay que escucharlo. No hay que decir, el mandoneo con los estudiantes es un mito de las fantasías autoritarias. Los sindicatos estudiantiles han propuesto siempre cosas innovadoras. En algún momento, y esto es también muy interesante, para recordar diferentes elementos, ¿no? Pero el proceso que lideró Germán Rama, muy polémico en muchas cosas, creó la figura de los profesores consejeros elegidos por los estudiantes, que ya venía de una tradición propia, pero la instauró. Entonces, ¿cómo no vamos a escuchar a los estudiantes? Vamos a escuchar a los sindicatos, a los estudiantes, a las ATD, ¿no? Que son un lugar privilegiado de discusión. Mira, ahora para, digamos, lo inmediato, si triunfa el Frente Amplio, que es decir, tenemos, y tiene que ver con la última parte, con las trayectorias educativas, nosotros no podemos decir de entrada, paramos los programas y liquidamos todo, porque una cosa que hay que respetar, que no ha hecho esta transformación y que es una violación grave a la trayectoria, es, yo no te puedo cambiar el plan por el que vos estás cursando por otro, si vos lo estás cursando. Tenés que tener, bueno, el mismo sistema de evaluación, el mismo sistema de nota, etc. Acá se cambió el barrer. Nosotros lo que planteamos es, bueno, para tener cuidado y ver cómo mejorar la calidad educativa en 2025, llamar rápidamente a una sesión de acuerdos con las ATD de las UTU, de los liceos y las escuelas, para reorganizar la currícula. Y después el acuerdo nacional llevará adelante los nuevos planes en una forma participativa y de diálogo. Que después, si volvemos a los consejos, que es lo que está en la propuesta del Frente, y se hace una nueva ley, porque hay que reformar la ley, habrá elecciones, y en las elecciones habrá delegados sindicales, capaz que hay 2 delegados, o habrá delegados de docentes del interior. Nosotros lo que sí garantizamos, pero es que es una cosa que no es solo del Frente, es de la rica historia de Uruguay, es la participación de los actores sociales. Y acá, mirá, engancho con otra cosa, que es lo que preguntaba también hoy Wilmar, ¿no? Esa participación es mucho mejor para la calidad educativa, porque no se puede tener un sistema educativo funcionando bien con docentes que se sienten perseguidos. Ha habido persecución en algunos casos que hasta, y lo quiero rescatar porque es muy importante, en San José los docentes que estuvieron destituidos fueron por la sociedad, los propios maragatos, ediles colorados y blancos, fueron a reclamar a las autoridades el abuso de funciones, porque eso que había pasado, es decir, de estar, como persiguieron a los chiquilines del día y al director, era una cosa exagerada, porque hay una confusión del principio de autoridad que emana de trabajar pedagógicamente con el uso del poder. Y nosotros estamos hablando de una construcción democrática de las mejores tradiciones, y ahí las trayectorias educativas hay que defenderlas, hay que cuidarlas mucho, porque también, hoy vos, Wilmar, decías, educación son muchas cosas. La trayectoria educativa no es solo que entre al liceo o entre a la escuela, tenga las materias, apruebe el año, es qué pasa con su alimentación, qué pasa con su desarrollo físico, qué pasa con las emociones de los chiquilines. Yo digo que a veces hablamos de educación como si fueran, no es una fábrica la educación. Yo tengo los alumnos, tienen 14, 15 años, están empezando, bueno, capaz que a tener novio, o tuvieron una frustración en su equipo deportivo, o tienen problemas en la casa. ¿Y la salud mental? Entonces, todo eso se reconfigura con una, y esto es clave, mayor inversión para que esto pueda ser posible. Y ahí yo creo que también el Frente tiene una cosa muy a favor, que no solo su pasado, sino su propuesta de bases programáticas con un equipo económico que también es, no sé si han podido observar el trabajo de Gabriel Odón en el libro El Despegue, ¿no? Que tiene un foco en la educación, sobre el que hay que conversar, y está abierto al diálogo. Entonces yo creo que ahí hay como realmente un motivo de esperanza, que bueno, con el Frente, convocando a los demás actores, y a toda esta, digamos, comunidad que participa en la educación, vamos a tener una educación de calidad para todas y todos, sobre todo a nivel público y universal. Sabés que hace algunas semanas, hace algunos días, en la radio, hablando con Robert Silva, él me dijo que estaba convencido que si el Frente Amplio ganaba, iba a modificar aspectos importantes de la transformación educativa que llevó adelante este gobierno de coalición. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo tomás? ¿Y cuál te dijo? No, él dijo a nivel general. ¿Vos qué pensabas? Mirá, yo te puedo decir algo, no lo escuché a Silva, y yo creo, siempre planteo esto en términos de, digamos, que son cuestiones de política e institucionales, ¿no? Después se podría dialogar con él en campaña está con muchas cosas, yo a veces lo sigo en Twitter, no habla mucho de educación. Ahora, si cambiar, porque la transformación, por ejemplo, pasamos a tener séptimo, octavo y noveno, capaz que lo saben ustedes, ¿no? Sí, en vez de primero, segundo y tercer liceo. Ahora, las materias, el 90% son las mismas. Yo lo que considero, pero no es un cambio sustantivo, le volvemos a poner primero, segundo y tercero. Ahora, hay un tema de la transformación que sí lo vamos a cambiar, y es que no tiene que haber un único modelo por el cual los docentes planifican y elaboran sus clases. Esta idea de que el marco competencial es único va en contra de la tradición más rica de la educación universal, sea confuciana, sea greco-latina, romana, porque la educación se basa para que haya creatividad y ocurra
el hecho de enseñanza se basa en la libertad de cátedra del docente. O sea, hay, el currículum por competencias puede ser un marco para tener en cuenta, pero no es el único y tiene que ser obligatorio. Nosotros tenemos grandes tradiciones. Yo soy hijo, nieto de una gran... La tradición de enseñanza de la historia en Uruguay es fantástica. Tenemos grandes maestras y maestros y profesores. No, pero lo mismo pasa con la enseñanza de las matemáticas. Piensen los chiquilines en robótica. El otro día estuvimos en el Ceibal con Yamandú y Carolina. Si las cosas que hay en ciencias en Uruguay, y hay un solo modelo para el planificador, eso sí lo vamos a cambiar. No vamos a dejar que haya un solo modelo. Va a haber muchos y mejores. Y lo mismo con algunas posturas con esto de que los docentes tienen que obedecer, llenar grillas y no sé qué, y después devolver todo por internet. No, lo que importa es que ocurran proyectos educativos, que participen la familia. Entonces, en ese sentido sí va a haber un cambio. Antonio. Sí, ahora que dijiste eso de que los docentes tienen que llenar, justamente una de las cosas que se quejan mucho es que tienen que hacer planillas de todo tipo, llenar esto, aquello, al final se termina transformando en una tarea administrativa, burocrática, en lugar de dar clases, o sea, en lugar de eso. Pero esto es un comentario simplemente. No, yo lo que quería preguntar era, porque es evidente que hay diferentes lugares. Acá en Montevideo, donde tenemos una zona donde, por ejemplo, el narcotráfico se ha hecho fuerte, no sé cuánto, y donde ahí hay que presentar una batalla cultural para eso. Es decir, hace años se hicieron encuestas entre los chicos y decían, y preferían ser el narco del barrio antes que seguir estudiando, ¿no? Es decir, ¿cómo hacer para derribar eso, ¿no? Para pelear contra eso? Porque no es lo mismo el niño que va a la escuela en un barrio carenciado del cinturón de Montevideo, donde el narcotráfico está fuerte, que el niño que va a la escuela a Grecia. Por más que los programas sean los mismos, todo igual, pero ahí hay una distancia que hay que combatir. ¿Cómo hacer ahí? Bueno, mira, hay dos cosas. Una tiene que ver con lo que planteaba también Martín, ¿no? Primero, hablar con las personas que están en aula, en liceo, en UTU, en territorio. Por eso hay que dialogar, no hay que mandar. Bueno, ¿qué problemas hay? Una de las cosas que nos han dicho en muchos casos, bueno, no tenemos servicio 222. Fue algo muy básico, claro. ¿No? Pero no hay 222. Y esto a mí no me gusta como que se use para campaña, pero los problemas de violencia que hay fuera, que llegan adentro, cada vez son peores. Yo quiero ser cuidadoso. Tenemos problemas por los gorros, porque hay todo un código para los adolescentes de qué tipo de gorro tienen y no sé qué, y las amenazas y las redes sociales. A veces, bueno, con Wilmar en otro lado B, a propósito de aquella pelea que hubo en Nuevo Centro, conversamos de esto. Y eso todos los días en el liceo está presente. ¿Cómo se puede atacar, aparte de escuchar y ver cuáles son los emergentes? Nosotros ahí con el equipo, bueno, tenemos, la verdad que el equipo de frente también tiene muchísima experiencia, gente muy diversa y muy rica, un paneo que se ha realizado sobre aproximadamente 50 lugares en donde es necesario construir centros de enseñanza media. Incluso estamos pensando, porque que tienen que ver con las zonas, no solo de Montevideo, pero muchas áreas metropolitanas, también de Rivera, de Salto, de Maldonado, ¿no? Donde, La Valleja. Claro, y porque hay otras zonas, yo lo digo con mucho respeto, hay que invertir en todos lados, porque vos me preguntaste por lo de edilicio Martín y me lo salteé, pero lo de edilicio está pensado en refaccionar y construir con cuidado, no las promesas locas, ¿no? Es decir, más o menos esto, por eso también hay que hablar con economía y Odone y todo el equipo son muy serios en eso. Entonces, bueno, ¿qué lugares se pueden llevar nuevos centros que articulen buenas políticas de UTU, buenas políticas de secundaria, alimentación, pero que además vos les puedas ofrecer a los chiquilines una estancia educativa y formativa alternativa a ese mundo, ¿no? Que es... Salud pública también, claro, ¿no? Pero además que es lo que viven como cotidiano y que les da esperanza. Y ahí hay una idea muy interesante, ¿no? Es decir, de construir estos 50 centros que pueden tener hasta un formato novedoso, que tengan profes de UTU, profes de liceo, deportes, y no lo decimos como algo genérico, es decir, que tengan... Lo hemos calculado bastante bien, ¿no? Duplicando el tiempo pedagógico. No le llamamos tiempo extendido porque hay a veces hasta... En algunos casos nos han dicho que hay más liceo de tiempo extendido porque la hora de 40 pasó a 45 minutos. No es que tengan todo clases, que puedan ir al liceo, tener campeonato de fútbol, o tener robótica, o tener danza, y estar mucho tiempo ahí, o con las instituciones del barrio, ¿ah? Y eso yo creo que es posible, si lo enganchamos con lo otro, ¿no? Yo me emociono porque creo que hay que emocionarse. Si le damos una buena calidad de trabajo a los educadores y las educadoras, entonces van a estar ahí. Siempre pongo como ejemplo, vos lo debes conocer, Antonio, el caso de Sacude. Sacude no es un liceo, ¿no? Es un centro cultural, exactamente, que dinamiza, que tiene sinergia con todo el Ahora, resto, tiene que articular con los liceos de la zona, con las UTUs de la zona y pensar
complejos similares, pero que tengan una fuerte presencia, porque esto es lo otro que nos pasa, educativa, formativa. Tiene que aprender a leer, tiene que aprender matemática, tiene que aprender a leer con inteligencia artificial, saber de nuestra historia, saber de biología. No es que estén un rato y cosas para que después venga al trabajo. No, la mejor educación uruguaya. Y ahí hay que invertir. Y en eso tenemos más o menos un panorama para hacerlo. Hablas, Gabriel, de invertir. Mencionaste a Odone un par de veces. El presupuesto es fundamental. Allí en las bases programáticas del Frente Amplio se vuelve a hablar del famoso 6+1 para la educación Sin también. duda. Martín, te escucho. Cortita, una vez entrevistando a un catedrático español que vino a asesorar a algunos liceos puntuales acá, él hablaba y ponía el énfasis en el perfil de egreso como uno de los componentes importantes a la hora de desarrollar una transformación educativa o pensarse en 10, 15, 20 años de futuro. Teniendo en cuenta, bueno, cómo nos viene ganando la tecnología y los nuevos trabajos. ¿Cuál va a ser el rol del perfil de egreso dentro de las políticas del Frente Amplio a la hora también de un diseño, de una matriz educativa que a veces requiere que hay por ahí perfiles o carreras que ya han quedado obsoletas y se tiene que apuntar a otro lado, ¿no? Bueno, esa pregunta es súper importante, muy profunda, Martín, ¿no? Es decir, que uno tiene miedo de en 2 minutos en la tele charlarla. Yo diría 2 cosas, ¿no? Siempre en la educación, ahora en algunas corrientes se le llama perfil de egreso, pero hay una apuesta a futuro de formación. Por un lado, académico, de contenido, de habilidades, de competencias. Tenemos muchos debates sobre eso, que hay que escucharlos a todos. Pero también hay una formación que es de socialización. Esto que hablamos con Antonio, bueno, que no quede como principal opción el mundo que conocen de donde se puede hacer el dinero fácil. Que haya un trayecto para eso. ¿Cómo se construyen los perfiles de egreso? Tiene que ver con la concepción que el sistema educativo organiza. Y ahí es muy importante, yo creo que esto, no soy fundamentalista, pero ir a la fuente de la pedagogía uruguaya. Tenemos a Reina Reyes, a Julio Castro, a José Pedro Varela, y la idea es que las personitas, son personas chiquitas, en edad nomás, porque a veces son maravillosos, los niños, las niñas, los adolescentes, te hacen cosas que uno puede creer, puedan construir su proyecto de vida con la oportunidad laica de acceder a los diferentes conocimientos de su época, que puede ser en ciencias, en inteligencia artificial, en aspiraciones filosófico-religiosas, en deportes. Tenés que darle la oportunidad. El perfil de egreso, yo creo que hay un error, no conozco al catedrático español que vos mencionabas, a veces, porque lo he visto en algunos colegios, dicen, bueno, nosotros de primero de primera infancia a sexto de liceo sabemos cómo va a salir nuestro egresado. Bueno, si tienen ese poder, yo prefiero que me den los números de la quiniela. En realidad el perfil de egreso se va construyendo también en diálogo con las familias, en diálogo, yo pienso esto, ¿no? Cuando hablamos del Gran Acuerdo Nacional, siempre lo pienso con mucho cuidado, ¿no? Porque a veces hay como un debate que la educación es letrada y el campo, siempre pienso en un referente para nosotros, es el Pepe Mujica. La educación agraria, en Uruguay tiene cosas fascinantes, las escuelas rurales uruguayas fueron toda una movida para terminar con la pobreza rural. Hoy precisamos que haya chiquilines que se preparen, aparte de que hagan lo que quieran, que puedan hacer becas en China, tenemos que dárselo, también para resolver los problemas ecológicos del futuro, ¿no? Pero lo que no deberíamos hacer es, hay un solo formato, para que salgan al mercado laboral, no, para que tengan herramientas para trabajar, para ser responsables por su sociedad, por la relación con la naturaleza, y también para convivir mejor. Mirá, yo te cuento un detalle nomás, pero para mí en el perfil de egreso una de las cosas con Wilmar hemos charlado mucho, y no es menor, para a veces tendríamos que poner cómo ser buenos hinchas del deporte, ¿no? Porque esto de los fanatismos, se generan muchos problemas, ¿no? Entre los chiquilines y todo. Y el deporte juega un rol en la construcción de las masculinidades, ¿no? Juega un rol re importante. No lo vamos a incluir. Ahora, ¿esto quiere decir que yo les tengo que decir de qué cuadro van a ser hinchas? O que si no son hinchas de ningún cuadro están mal. Tiene que estar abierto a lo que la comunidad también va entendiendo, y eso se hace con participación, con una buena discusión social, política, y escuchando a los productores agrarios, a las madres, a los hinchas de los cuadros de fútbol. Claro. La educación es esencialmente democrática, si no, no es educación. Y el deporte es una gran herramienta también para educar. Claro, eso porque estás extrañando Línea de Tres. Línea de Tres, que teníamos una línea gran programa de Línea de Tres. Claro, pero a mí a veces me parece, mira, yo siempre cuento un detalle, ¿no? Pero viste que hay tantas experiencias, pero a veces te dicen, los chiquillos no saben nada de historia, cada uno tiene su queja, ¿no? Yo como soy clasista. Ahora, vos sabés que le hablas de cualquier cosa y los gurises que son hinchas de los cuadros de fútbol saben la historia de sus cuadros.
de Progreso, de Nacional, de Peñarol. Entonces, ¿cómo que no saben la historia? Porque eso les interesa. Entonces, si eso les interesa, bueno, saben de sus artistas favoritos. Claro. O sea, saberes tienen. Los gurises no leen. No leen pila, tanto el día con el celular. Lo que no leen es lo que les mandamos nosotros. Tenemos que ver, yo no puedo poner riesgo y decir, el perfil de egreso es que lean. ¿Cómo hago para exigirles? Porque les va a mejorar su proyecto de vida de manera libre y al mismo tiempo comprender que eso dialogue con sus habilidades naturales. Ahora, esto que hablabas hoy también de los acuerdos, vos estás asesorando, ¿no?, al Frente Amplio, pero no es necesario gane quien gane la elección, así como vos asesorás a un candidato, hay asesores del Partido Nacional también, de sentarse en un momento, porque viste que siempre se habla de políticas de Estado y uno piensa que en la educación ahí sí tenemos que ponernos casi todos de acuerdo para poder avanzar. Pienso en la cantidad de gurisas y gurises que no terminan el liceo y ese es un problema enorme. Totalmente. Que lo conectás con otros problemas que tiene el país. ¿Vos cómo lo ves? Mirá, ¿es posible? Yo sé que vos has hablado y hablás con asesores de otros partidos, has debatido, has intercambiado, pero ¿pensás que eso se puede llevar a dar? Yo creo que sí, porque hay dos cosas, ¿no? Porque una cosa, por eso yo lo mencionaba con mucho cuidado, ¿no? Discutir la transformación, las competencias. Ahora, hay mucha gente que está trabajando en la actual administración que tiene una preocupación por la educación pública y que tiene su interpretación con la que hay que dialogar y no hay una verdad última, ni todo lo que decimos al Frente es la maravilla, ni todo lo que dicen los... Hay que dialogar con la gente que está comprometida con mejorar la educación pública. Es más, por ejemplo, Adriana Aristimuño, yo conozco con bastante detalle porque fuimos compañeros en un curso, yo era su profesor, Matías Bordaberry, el encargado del programa del Partido Colorado, tiene una mirada muy interesante con la que hay que dialogar, que está lejos de lo que es el chisporroteo de campaña. No tiene nada que... Entonces, hay personas, y ni que hablar, por ejemplo, hay todo un trabajo que se ha hecho sobre la filosofía uruguaya. La ANEP ha hecho cosas interesantes, como se hicieron cosas muy interesantes en los gobiernos del frente. Entonces, yo lo que creo que hay, lo más esperanzador es que tenemos como referente a un docente que además, Yamandú no solo es que fue docente, le ha dejado ejercer hace 20 años que está en la administración y en la gestión, ¿no? y dirigiendo carreras, pero Yamandú fue adscripto. Yo siempre lo digo con cuidado porque el adscripto conoce también los problemas de la familia, fue adscripto además en Canelones y en Maldonado, en zonas con cuando estaban empezando a aparecer estos problemas, él sabe también que hay que escuchar a los profes y a las madres y también cómo a veces las medidas burocráticas no hay que hacerlas. Y él tiene una vocación, insisto, que no es de balotaje, es desde cuando arrancó las internas, de que esto merece un gran acuerdo nacional. Y él ha dicho, hay 4 cosas para el acuerdo. O sea, bueno, ¿vamos a universalizar la atención a la primera infancia? Es muy raro que alguien en Uruguay nos diga que no. Bueno, hay que invertir en eso y lo ponemos. Vamos a darle más tiempo, esto que hablamos, las comunidades educativas estables en la media, perfecto. Vamos a duplicar las escuelas de tiempo completo. Y la Universidad de la Educación, que perdón que me robo un segundo, este asunto tiene un problema a nivel parlamentario porque requiere de 2/3, ¿no? Porque es la creación de otro ente, ¿no? Ya hay una experiencia muy interesante a partir del gobierno de Pepe, de Mujica, con muchos legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado que aprobaron la UTEC. Y estuvo a punto de aprobarse con los votos de Bordaberry y todo el sector del Partido Colorado, que el Partido Colorado tiene una tradición también en esto muy interesante, como muchas intendencias blancas, donde se extiende la labor del Estado, porque lo que me arrancaste preguntando, ¿no? Sí. Bueno, el Estado, podemos hoy pensar en una universidad de la educación con las intendencias, con los votos de sectores del Partido Colorado y del Partido Nacional, más allá del chisporroteo actual, y esa sería una política clave. Yo creo que Uruguay se merece, así como tuvo una reforma de la ley de la universidad en el 58, y tenemos una universidad pública que se ha extendido por todo el país, nos merecemos esto otro para mejorar la educación. Gabriel Cuiriche, gracias por tu tiempo y tu visita esta noche aquí al lado B. Voy a hacer una pausa y voy a seguir hablando con Antonio y con Martín. Por ejemplo, se acaba de publicar una nueva encuesta de cara al balotaje. Después de las pausas compartimos las cifras de esa y mucho más lado B aquí en la Motosierra TV Ciudad. Para APU es de mucho orgullo, mucho honor el poder participar en esta instancia. La valoración es positiva porque nosotros logramos realizar en tiempo récord, en 2 semanas, en 1 semana y media en realidad, lograr poder contar con un nombre de profesionales totalmente transparentes para
para la tarea y con trayectoria y profesionales. Nosotros no medimos otra cuestión que lo profesional. El sábado pasado, el anterior, tuvimos la primera reunión con la Corte, con el presidente Wilfredo Penco, quien nos comentó el reconocimiento de la Corte a APU en esta tarea. Nosotros, como APU, queremos reivindicar la tarea del periodismo. Y en este evento, si bien acompañamos, porque nos llena de honor el participar en estos ámbitos, también reivindicamos, y lo dijimos en la mesa de la reunión, y lo hablamos después con los comandos, de que se explique a la gente, al público, que los periodistas no están haciendo de periodistas. Porque nos pasó en el debate anterior que algún periodista recibió por redes críticas a su trabajo. Nosotros entendemos que es una muy buena experiencia, nos llena de orgullo y de honor participar y que nos tomen en cuenta. Seguiremos trabajamos semana y poco muy arduamente para poder lograr contener las necesidades del debate en colegas. Agradecemos enormemente a los compañeros y a las compañeras que nos permitieron utilizar su nombre, que entendieron la idea, que entendieron y están a la orden para seguir trabajando en pos de ir generando debates de otras maneras. Nuestro trabajo quedó ahí. Al no haber acuerdo por parte de los comandos, ellos hoy presentaron una dupla y bueno, APU no es quien, y no lo va a hacer nunca, decir sí o no frente al trabajo de los colegas. No, todo lo cierto es que los nombres surgen de la propuesta de los comandos y no así de lo que presentó APU. Sí, es un acuerdo de los comandos, como todos los demás puntos que han acordado. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Antonio y con Martín. Les decía antes de la pausa, se conoció hace minutos la última encuesta, en este caso de Equipos, intención de voto de cara al próximo balotaje. Ahí lo tenemos en pantalla. 45% votaría a Yamandu Orsi, 41% a Álvaro Delgado, 6% en blanco o anulado y un 8% de indecisos. Es lo que, Equipos publicó hace un ratito, y lo que estamos viendo en pantalla se mantiene también, ¿no, Antonio, Martín? Ese escenario parejo, esa distancia que vienen manejando las distintas empresas, encuestas. Primero fue la usina, Opción se conoció ayer, y esta de Equipos. Hay que ver, también falta la de Cifra y también la de Factum, que seguramente en estos días se van a conocer. Sigue marcando esto, ¿no?, de un escenario parejo. Competitivo. Competitivo. ¿No? Sí, de hecho ayer hablaban de alta competitividad, ¿no? Claro, la opción. El margen de error está dentro de la diferencia que tienen allí, ¿no? En este caso, más 3, ¿no? Más menos 3 para el número ese de 45. Y además ese porcentaje de indecisos es alto, digo, para la diferencia que hay. Es, ¿no?, muy alto, ¿no? 8%. Es muy alto, 8% es muy alto. Teniendo en cuenta lo que falta y que además es binario, ¿no? Es uno y otro, acá no hay que elegir otra cosa. Ahora, un poco también era lo que venían hablando nuestros compañeros, ¿no?, tanto Chaschetti como Bouquet, lo que vienen reflejando estas distintas encuestas es que no hay un pasaje automático matemático de todos los que votaron, los partidos que votaron, lo que uno puede entender la coalición en esta segunda vuelta. Hay fuga de votos. Ayer Daniel Chaschetti hablaba que una de las claves que para él está en el Partido Colorado, ¿no?, en los votantes del Partido Colorado. Él entiende que ahí es donde se puede llegar a dar la mayor fuga que podría generar la victoria de Yamandu Orsi en este balotaje, ¿no? Hay que ver qué pasa con eso. Sí, hay que ver también el peso que han tenido algunos partidos, como en la elección del 2019 Cabildo Abierto, que muchos de esos votantes quizás ya en octubre votaron al Frente Amplio, quizás ahí el trayecto de voto. Hay una apuesta también del Frente Amplio al votante de identidad soberana, ¿no? En ese caso tratar de captar los votos, pero sí, y en clave un poco con el take que veíamos, creo que el debate va adquiriendo un rol que capaz que tiempo atrás no lo tenía.
no a la hora de la definición, ¿no? Pero sí creo que los distintos comandos le están dando más importancia. De hecho, hay una estrategia de los dos comandos de guardar un poco a los candidatos en estos últimos días, prepararlo para lo que va a ser la instancia del debate. Y jugando hasta en esas cosas mínimas, ¿no? No ponerse de acuerdo con los moderadores, por ejemplo, ¿no? Sí. Que haya sido tan difícil acordar los tiempos, o quién va a la izquierda y quién va a la derecha de la pantalla, ¿no? Quién empieza, quién termina. Ahora, en esa línea, lo que plantea Martín, yo creo que puede ser clave y que los dos van a mirar a ese 8% de indeciso, que según lo que marca ahora también. Claro, que yo no sé si es esa gente la que va a estar pendiente del debate, bueno, también, ¿no? Está bien, eso también es un signo de interrogación. Lo que sí me llama la atención es que el voto en blanco anulado crece respecto de la elección de octubre, ¿no? O sea, teníamos un 5% sumado los dos y ahora tenemos un 6%, ¿no? O sea, también es otro indicador de que hay un sector de gente a la cual no le convence los candidatos, ¿no? Que no creo que sean todos de Salle. Claro, ¿no? claro. Porque Salle llamó a votar anulado o en blanco. Digo, pero ahí hay algo que está pasando. Esa es más para un historiador, pero ¿cuánto sigue pesando la tradición, ¿no? Porque vamos de cara a que las divisas blancas-coloradas para una futura elección, todo está perfilado para que hayan dos grandes bloques, ya de hecho lo hay, ¿no? Pero que compitan, pero en definitiva creo que hay como una resistencia, ¿no? Del votante tradicional, en este caso del Partido Colorado, quizás a votar a Delgado, quizás de cabildo abierto también, ¿no? Por algunos resquemores, como fue un poco algunos planteos durante este periodo. Creo que puede pasar por ahí algunos de esos movimientos. Martín, Antonio, les agradezco, ¿eh? ¿La seguimos en otro momento? La seguimos. ¿Les parece? Bárbaro. Nos vamos, volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chau.